La FM de RCN. 8 de la mañana, 43 minutos. Saludamos a esta hora a la ex vicepresidenta de la República, ex canciller, ex ministra de Defensa y de Comercio, Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan. Buenos días a toda esa mesa extraordinaria de toda su audiencia. Muchas gracias por atendernos, doctora Marta Lucía. ¿Cómo le pareció el discurso del presidente Petro ayer por la tarde? Pues la verdad, Juan, uno termina de oír ese discurso y tiene una confusión de sentimientos. Por un lado, de tristeza, de dolor por el país. Por otro lado, de frustración de no entender realmente por qué hay un presidente que está empeñado en hacer un periodo presidencial, porque ni siquiera es que esté haciendo gobierno, está haciendo un periodo presidencial a punta de confrontaciones, a punta de odio, sin buscar ningún tipo de consensos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintos gobiernos y siempre he visto cómo los gobiernos se esfuerzan por escuchar argumentos, argumentos técnicos, argumentos políticos, argumentos del sector empresarial. En este caso vemos nosotros realmente un presidente totalmente desentendido, está siempre ausente de ese tipo de debates. Nunca hemos visto que el presidente cite al Congreso, por ejemplo, algunas de las bancadas para analizar justamente los argumentos técnicos de un proyecto. Y en este caso, con ese proyecto de reforma laboral, donde hay argumentos técnicos que los da inclusive el propio Banco de la República, que advierte que con esa reforma laboral se podrían perder cerca de 550.000 empleos, el presidente insiste en convertir esto realmente en un grito de guerra, en un grito de campaña que es contra todo y contra todos. Me parece súper triste estar presenciando un momento en donde la democracia colombiana está sufriendo realmente amenazas por todos lados, la amenaza que viene desde Venezuela, que es una amenaza realmente preocupante, la amenaza desde adentro del poder, una desinstitucionalización permanente, una deslegitimación, y esto pues es preocupante. Acá lo único que tenemos que hacer, Juan, es mantener realmente una convicción y es trabajar por Colombia con conocimiento, con experiencia, con serenidad, con sensatez, con argumentos, sin buscar realmente ese tipo de división y de violencia entre los colombianos. Me pareció lamentable la amenaza al Congreso, me parece realmente preocupante, sobre todo cuando él dice que el M-19 no se queda con palabrería, y esto le recuerda a uno inevitablemente el Palacio de Justicia. Entonces la imagen que yo tuve en ese momento será, bueno, entonces ¿qué estará insinuando? ¿Incendiar ahora el Congreso? Me parece muy lamentable. Doctora Marta Lucía, buenos días. Pero lo que se viene ahora, el escenario, porque ya lo cantó incluso el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, es que ahora consulta sí o sí. Vamos a ir a la consulta, es lo que ha determinado ya el gobierno nacional. En ese escenario, ¿usted qué posición va a tomar? ¿Va a promover el voto por el no, la abstención? ¿Cómo va a moverse políticamente allí? William, muchas gracias por esa pregunta. Realmente creo que en este momento lo más importante es hacerle pedagogía al país y mostrarle realmente que la consulta es un mecanismo constitucional, es un mecanismo válido. Habría sido válido, por ejemplo, que el presidente hiciera una consulta al comienzo del gobierno preguntándole a los colombianos si queríamos una reforma política, si queríamos la democratización de los partidos, si queríamos una transparencia que garantizara que se acababa la corrupción en este país. Pero este momento de la vida, de verdad, William, esa consulta es absolutamente engañosa. Es como he llamado yo, esto es otro dulce envenenado que le dan, otro caramelo envenenado que le dan a unos niños para distraerlos. Porque esta consulta ya no tiene tiempo, porque esta consulta en este momento es absolutamente inviable. Si tenemos en cuenta todo lo que significa el trámite de una consulta, pues sabemos obviamente que tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por la Corte Constitucional, tiene que pasar inclusive por todo el trámite también electoral de la registraduría. En cada una de esas instancias, Congreso, Corte, registraduría, se puede tomar entre 3 y 4 meses. Estamos hablando de 9 a 12 meses. Estamos diciendo que de aquí a un año el presidente podría tener entonces la consulta operando, pero lo cierto es que la consulta en ese momento no va a resolver los problemas del país. El presidente Petro lleva 2 años
sin darle resultados a Colombia. Sí. Lo que necesitamos es un presidente que trabaje, un gobierno que conozca el Estado, porque este es un gobierno que se caracteriza por su gran ignorancia sobre el manejo del Estado y por supuesto atender los problemas de la gente. A mí me duele mucho que hay 15 millones de colombianos entre informales y desempleados para los cuales no hay ninguna solución en esa reforma laboral ni hay ninguna propuesta del gobierno. Me duele terriblemente la inseguridad que estamos viendo en todo el país y de la cual hemos hablado durante los últimos 2 años y desafortunadamente vemos un ministerio debilitado, sin recursos, un excelente general a la cabeza del ministerio, pero sin tener realmente el soporte y el apoyo que necesitaría. Y me preocupa muchísimo ver realmente cómo en este momento lo que está haciendo el gobierno, el presidente directamente es atentar contra la Sí. estabilidad, contra la credibilidad de Colombia y contra la institucionalidad y la confianza en nuestro país cuando retira un ministro de Hacienda porque no hace lo que él quiere. Sí, ya sabemos cómo está abordando el presidente de la República esta situación y también cuál es su temperamento y su personalidad. Ayer vimos una casi que una agresión muy difícil en la Comisión Séptima del Senado entre Alfredo Mondragón y Alirio Barrera, y esa es un poco la temperatura general del país. ¿Usted qué cree que habría que hacer de manera puntual para que esto no se salga de control, para que los escenarios de violencia en Colombia por esta coyuntura de enfrentamiento no se vuelva una realidad? Pues la verdad es que este enfrentamiento que está provocando el presidente también nos retrotrae la memoria al 2019, al 2021 y creo que es muy urgente que haya una acción por parte de los poderes públicos para hacer entrar al presidente en razón. Fíjese usted que lo lógico sería que él, que es el jefe del Estado, él que es el que representa la unidad de la nación según la Constitución Nacional, él debería convocar a los poderes, sentarse a hablar con todo el mundo, a buscar consensos. Pero en este momento no veo que ese sea el tono del presidente. Creo que sería importante, ojalá la Corte Constitucional, el jefe, el presidente del Congreso, el Senado, el presidente del Senado y del Congreso, que busquen realmente hacer entrar en razón al presidente, porque es que el país tiene que saber que no es cierto que haya una persecución contra el presidente, no es cierto que haya un bloqueo contra el presidente. Lo que ha habido es un presidente desentendido de los problemas nacionales, ausente totalmente. Él ha estado en otra cosa, no sabemos bien en qué. Ahora lo vemos claramente en una campaña, pero el país necesita realmente a alguien que trabaje por Colombia y que se la juegue por Colombia. Creo que si en este momento se pudiera promover una reunión de los poderes públicos con el presidente, la Corte Constitucional va a tener que opinar. Obviamente, insisto, si es que una consulta tiene que pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional, el presidente debe saber que esos poderes públicos son fundamentales y ayer creo que dentro del día agridulce que vivimos, lo positivo quizás fue reiterar esa independencia del Congreso, saber que el Congreso no es el tramitador, ni es el notario de los caprichos, ni de la incompetencia gubernamental, sino que es un poder público independiente al cual el pueblo colombiano le dio esa facultad de representarlo. Entonces, acá tenemos que evitar que el presidente siga el mismo camino de Venezuela. Eso lo hizo Chávez siempre, salir a buscar consultas por todo, simplemente para deslegitimar a la Asamblea venezolana y terminar con unos poderes públicos que son absolutamente irrisorios, que no tienen hoy ninguna autonomía. En Colombia tenemos poderes públicos con autonomía y hay que seguir preservando esa independencia. Sí. Doctora Marta Lucía, ¿la saco del tema o no? No la saco del tema porque es lo mismo, ¿no? Son las elecciones del 2026. De manera informal, el exalcalde Enrique Peñalosa ha dicho que está en conversaciones con varias personas, exfuncionarios, exalcaldes, con usted, para hacer una consulta y elegir un candidato. ¿Va a ser usted precandidata presidencial? Darcy, muchas gracias también por esa pregunta. Mire, a mí usted sabe muy bien que mi obsesión no ha sido ser presidenta, no ha sido mi obsesión que precisamente por eso me hice a un lado, aceptando una consulta con Iván Duque, precisamente para evitar en el año 2018 justamente que llegara un gobierno populista como el que estamos viviendo en este momento. Mi obsesión única es servirle a Colombia como sirva, donde sirva. En este momento estoy dedicada a hacer pedagogía,
pedagogía, estamos trabajando con una fundación, estamos promoviendo realmente la conciencia ciudadana sobre lo que significa cuidar las instituciones, cuidar la democracia, cuidar la economía. Mire una cosa, es que hay muchas pequeñas y medianas empresas que con toda esta incertidumbre empiezan realmente también a sufrir lo impensable antes, y es que se cierran y se cierran y se cierran, y esto nos puede realmente llevar a una crisis social monumental. Pero doctora Marta Lucía, de la irresponsabilidad. No, yo sé que usted, aunque ha sido varias veces candidata, pues por, no es por ahí empiezan las campañas, ¿no? Con la pedagogía. Pero, y bueno. Sí, pero yo sí quiero saber, parte de todo es la transparencia y la claridad con el pueblo colombiano. ¿Usted va a ser candidata? ¿Se va a meter en esta consulta con Enrique Peñalosa? En este momento mi gran ilusión es ayudar a conformar realmente ese grupo de centro derecha que muestre al país que hay capacidades, que hay conocimiento, que hay experiencia, que hay propuestas, que hay programa, que hay verdadero amor por Colombia, verdadera sensibilidad. Y en ese grupo usted estaría como qué? Quiero ayudar a organizar eso, por eso efectivamente me he reunido con varios de los Pero entonces no sería candidata. O sea, es decir, estaría ahí como coordinadora. La verdad, Darcy, por ahora simplemente pensando cómo ayudar a organizar eso y a poner unas reglas. Por eso, tiempo, no lo descarto, digamos que dejémoslo así. No lo descarto, pero no es mi obsesión. Francamente no es mi obsesión. Claro, pero sería una gran apuesta también tener una mujer como la vicepresidenta. Por supuesto, si yo soy acá defensora del papel de las mujeres. Darcy, usted, la mujer mejor informada de Colombia, yo creo que además en medio de esta entrevista, y me queda clara la respuesta de la doctora Marta Lucía, pero además tiene una noticia política grande, o sea, se estaría pensando en una consulta en la que participaría el doctor Peñalosa, la doctora Marta Lucía. De pronto hay varios exministros. Mauricio Cárdenas. Es que eso es centro derecha. Centro derecha. José Manuel Restrepo. Veo a Mauricio Cárdenas haciendo videos, lo veo muy activo, hizo uno bueno sobre candidato, el déficit eso sí, fiscal. Yo lo tengo confirmado. Así lo contó. Y él sí, pues y además Enrique Peñalosa, lo dijimos, y ahí mismo salió a ¿Qué otros nombres, doctora Marta Lucía, le metería usted a una consulta de esta naturaleza? ¿A quiénes le gustaría ver participando por una consulta, como usted lo recordaba, como finalmente aquella que la llevó a usted a la vicepresidencia de Colombia? Pues Juan, yo realmente creo que por encima de todo necesitamos gente conocedora del Estado. No podemos permitir que la improvisación nos siga llevando a nosotros a un abismo en donde el deterioro económico, la pérdida de confianza en el país realmente genere consecuencias muy graves. El conocimiento, y eso implica que hay mucha gente que ha hecho un buen servicio al país, que lo ha hecho con resultados. Usted ve un Aníbal Gaviria, por ejemplo, usted ve, por ejemplo, un José Manuel Restrepo, usted ve, por ejemplo, un Juan Carlos Pinzón, los que ustedes han nombrado, que me parece que tienen una creatividad maravillosa, y ojalá el país pudiera tener realmente la oportunidad de ver con fervor una propuesta que sea de un grupo de personas conocedoras, y que sea el país el que decida realmente quién tiene una candidatura allí, y yo estoy convencida de que eso movería otra vez el fervor de los colombianos. Pero hablemos de nombres, porque es que lo interesante de las propuestas es poder aterrizar. Carlos Pinzón lo acaba de decir el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que también es otra figura sobresaliente en ese sector político. Le menciono, ¿cabría ahí Claudia López, la exalcaldesa? Pues yo nunca le he visto a ella posiciones de centro derecha, me parece lo contrario, la veo muy inclinada hacia la izquierda, muy de centro izquierda, muy apoyando siempre todo lo que hizo Gustavo Petro y su grupo, entonces pues difícil, difícil, porque sería una voltereta muy difícil para ella misma. Pero la política es así, y ha pasado, ¿no? No, sabe que yo no creo eso, William. Yo sí creo que uno en la política debe mantener una coherencia por respeto a la gente, por decencia, porque es que uno no puede burlarse del electorado haciéndole creer que hoy es blanco y mañana es negro. No, uno tiene que tener claro qué es, y eso es lo que tiene que proyectar el país. ¿Vicky Dávila cabe ahí?
Vicky Dávila podría caber. Yo creo que acá, digamos, este común denominador del cual estoy hablando es mucha gente que cree en el manejo del Estado, en el conocimiento profundo del Estado. Vicky tiene muchos planteamientos de mucho carácter, me parece que podría caber, pero por lo pronto creo que estamos Germán hablando... Vargas Lleras, para que sea competencia también, de exvicepresidentes. Pues mire usted todas las charreteras que tiene él también de experiencia y El conocimiento. general Naranjo. ¿Qué se trata de eso? El general Naranjo, maravilloso también. Juan Daniel Oviedo. No puede escalar. ¿Ah? Juan Daniel Oviedo. También, por supuesto, es que creo que entre más amplio sea un grupo de personas que tengan un común denominador, respeto a la democracia, compromiso con las instituciones, conocimiento del país, respuestas a las crisis que está viviendo Colombia en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de política exterior. Entonces, personas que cumplan esos requisitos, pero por encima de todo, que respeten fielmente la Constitución, la democracia y las instituciones, tendrían que caber en una consulta de esta naturaleza. Doctora Marta Lucía, le quisiera dar, esto no es una pregunta, sino una muy, muy respetuosa opinión. Y esto lo pensé ayer viendo al presidente de la República en esa intervención a través de todos los canales, con esa prerrogativa o esa posibilidad que tiene de interrumpir la programación, con el tono del discurso, con el contenido del discurso, con el lenguaje de la gente que lo sigue en sus bodegas o que lo apoya en sus redes sociales. Si no se unen, si no hay un proceso rápido de unión, el nuevo presidente de la República en el 2026 lo pone Petro. Si no se unen todos esos candidatos maravillosos, y no es suficiente, porque parece que muchos no hubieran aprendido la lección del 2022, que se vayan a unir por allá en marzo del 2026 cuando ya las cartas estén echadas y las fichas marcadas. Si no se unen Juan, estoy pronto, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que esto es un acto de responsabilidad con el país. Hay que definir claras unas reglas que a todo el mundo le den confianza. Yo inclusive he pensado, y eso lo he propuesto, algunos de los que me he reunido, acá de pronto vamos a necesitar unos garantes, unos compromisarios. No necesariamente el tema de los expresidentes, como lo decía algunos, sino buscar realmente que sea también unas figuras que le den confianza al país, pero que puedan ser garantes de que hay unas reglas que se acuerdan, que se cumplen y que significa de verdad tener una especie de Dream Team. Yo recuerdo tanto a Juan Luis Londoño, que fue otro economista brillante que amó a este país, que siempre puso por encima de todo la institucionalidad para pensar en los más pobres, en el desarrollo, en el crecimiento. Y Juan Luis hablaba del Dream Team por allá como en los 90s. El país necesita hoy eso, ver un equipo de verdad en sueño, un equipo que se la juegue por Colombia, un equipo que diga aquí estamos no para que gane la presidencia uno, sino aquí estamos para que haya un gobierno exitoso que solucione los problemas de la gente en el desempleo, en la informalidad, en la inseguridad que estamos sufriendo, en la justicia, en la corrupción. Todo eso es lo que el país necesita, y sabemos que eso no lo puede hacer una sola persona. Pero también hay una cosa importante: tiene que ser capaz de movilizar un compromiso de la ciudadanía con cambiar muchísimas de las actitudes tolerantes, absolutamente condescendientes y casi que cómplices muchas veces en este país con la corrupción. Eso de mirar al otro lado cuando sabemos que hay cosas indebidas, eso es parte también de lo que nos tiene como estamos. Si usted va a Suiza, usted sabe que usted parquea mal y se asoma la señora que está en la ventana en el segundo piso, inmediatamente llama a la policía para avisar que usted está parqueándose mal. ¿Por qué? Porque la gente cuida lo que es común, el derecho de todos, el espacio de todos. Acá en Colombia tenemos que aprender a hacer eso también. Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de la República, ex ministra de varias carteras. Gracias, doctora Marta Lucía, por haber estado con nosotros. Juan, muchísimas gracias a ustedes. Feliz día y ánimo. Miremos hacia adelante con fe en Dios y con fe en nuestro país. Vamos para adelante. No le podemos Vamos decir, para adelante. No le podemos decir precandidata todavía, pero tiene... Ya le Yo creo que sí, realmente. Yo creo porque ella no quiere, ella dice que todavía no. Pero tiene todos los elementos de una precandidata. Déjenla ir, que la doctora Marta Lucía tiene mucho trabajo esta mañana. Ya les contesto esa pregunta, ya saben para dónde van. Entonces, 9, 2 minutos de la mañana.